Los daños punitivos en el ordenamiento argentino fueron incorporados a través de la regulación del derecho de consumo. Obviamente en el 2018 también se incorporó los daños punitivos en materia de defensa de la competencia. Entonces hoy en la legislación argentina los daños punitivos tienen inclusión normativa solamente en dos casos: derecho al consumo y defensa de la competencia. De ley ferenda se han propuesto que se impongan para otras conductas, temas ambientales, temas laborales u otros temas en donde los daños son sensibles o muy graves. Pero en general hasta ahora no hay ningún precedente que se haya extendido más allá de los daños al consumidor. De hecho, desde la sanción en la ley de la modificación de la ley de defensa de la competencia no hay todavía ningún caso de daños punitivos en el derecho competitivo. Si bien, ¿qué son los daños punitivos? Los daños punitivos, más que un daño en sí, es una indemnización, es una suma dineraria que un tribunal ordena mandar a pagar a la víctima de un daño a los efectos de evitar esa conducta y que la persona proveedora, cuando lo hizo con conocimiento de ese daño o con una indiferencia de esos derechos, no pueda especular con esa situación. Entonces, teniendo en cuenta un poco la noción básica, tenemos que, es una suma de dinero, no se concibe un daño punitivo que sea entregado en otra cuestión, más allá que su cuantificación podría ser en dinero o en algunas unidades particulares, UVA o IUS o alguna otra situación. Se mandan a pagar, o sea, el único que puede ordenar un daño punitivo es un tribunal. Los tribunales administrativos de defensa del consumidor o de defensa de competencia no tienen competencia judicial para imponer esta indemnización punitiva. Se manda a pagar a favor de la víctima. Esto ha sido muy discutido a nivel doctrinario porque algunos entienden que la víctima recibe un beneficio sin ninguna contraprestación y que eso afecta el sistema, y entienden que deberían ser beneficiados el Estado o alguna otra situación. Está claro que en general el hecho de que sea la víctima la que recibe la indemnización punitiva o la multa civil, por decirlo de alguna manera, genera una ventaja. ¿Por qué? Porque genera un incentivo económico para que la víctima pueda reclamar este daño punitivo que de otro modo no le convendría reclamar. Se paga en función de ciertos ilícitos o actos antijurídicos que realiza un proveedor en el caso de defensa del consumidor, y en donde, digamos, más allá de la indemnización puntual que se le tiene que pagar por los daños que ella sufra, están destinados a sancionar o punir graves inconductas de las partes y prevenir de algún modo hechos futuros. Por eso, la verdadera naturaleza que tiene el daño punitivo tiene que ver con una conducta sancionatoria, con una multa, y de hecho en el proyecto 1998 se hablaba de multa civil, ¿sí? La denominación que tiene en algún punto es inexacta, porque si bien viene de una traducción purity damages o daños ejemplares o algo así, en realidad la denominación concreta no debería ser daño, ni siquiera debería ser indemnización punitiva, porque en realidad el daño punitivo no está resarciendo un daño en sentido concreto, sino que está sancionando una conducta, y la víctima tiene además los otros daños para ser reparado de esa manera. Con lo cual, si bien en la doctrina, en la jurisprudencia ya todos se ha extendido el término daño punitivo y es el que se usa comúnmente, y es correcto que así se usa, lo que más refleja la naturaleza jurídica de la situación es la multa civil, ¿sí? Se alude al daño punitivo con tres finalidades puntuales. Una finalidad sancionatoria, y de hecho muchos de los enfoques dogmáticos que tiene el daño punitivo se realizan desde la perspectiva penal. Se discute si puede haber dos sanciones, una penal y una civil, un daño punitivo en función de la misma conducta, pero en algún punto tiene que ver con algún sentido ético o ético jurídico que sanciona o castiga una conducta civil grave que frente a esta indiferencia de los derechos del consumidor se pueda generar. Pero no solo en el sentido sancionatorio, porque para eso en realidad está previsto el sistema, sino que tiene que ver con la prevención. En general,
muchas veces, y en especial en el ámbito del consumo, los proveedores, las empresas, asumen el costo de tener que indemnizar, y muchas veces es mucho más rentable o mucho más eficiente indemnizar los daños que finalmente se reclamen que en algún punto estar realizando sanciones para prevenir esos daños. Entonces lo que quiere en algún punto el ordenamiento jurídico es que cuando se da esta grave inconducta, por más que el daño sea un microdaño, pensemos inclusive en acciones colectivas o en daños menores a la salud, lo que se quiere es que no se realice la conducta independientemente de que eso pueda o no ser resarcido. Entonces la idea es la prevención. Y en algún punto lo que busca es evitar el enriquecimiento ilícito que tienen, digamos, las empresas a través de esta situación, evitando esa especulación. En el proyecto del 98 y también en el proyecto de Código Civil, el proyecto 2012 que hoy nos rige, se incorporaba la multa civil, se establecían algunas pautas, pero no se establecía, digamos, pero no fue tomado finalmente por el Código. De hecho, en el proyecto de 2012, que es el que rige hoy en la República Argentina, que se incorporó en el 2015, justamente se suprimieron esto por miedo de cómo podrían actuar los tribunales frente a eso. Hay un debate muy interesante que tiene que ver con el beneficiario de la multa. En mi opinión, el beneficiario de la multa tiene que ser la víctima porque es la que tiene que tener un incentivo y además quien asume los riesgos procesales en un proceso judicial de orden civil a la hora de reclamar el daño. Pero muchos no están de acuerdo e inclusive dicen que es inconstitucional porque genera un enriquecimiento sin causa en desmedro de otra situación. Entonces, en un proceso civil de reclamo de un daño causado al consumidor, a un usuario, etcétera, el legitimado activo para poder reclamar este daño punitivo naturalmente es la persona que haya sufrido el daño. O sea, dicho de alguna otra manera, para poder reclamar el daño punitivo en algún punto se requiere haber sido víctima de un daño. Se plantea desde lo teórico si una asociación de consumidores que estrictamente no tiene un daño podría reclamar un daño punitivo en su beneficio a los efectos de poder utilizarlo en acciones vinculadas con la acción civil. Eso no está previsto en la ley, el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo de la Ley de Defensa de la Competencia, que es una copia literal de la Ley de Defensa del Consumidor. La verdad que hubiera sido bueno que mejoraran algunas cuestiones o pusieran en orden algunas cuestiones, no dice claramente esta situación. Lo cual, lo común, lo más ordinario será que una persona sufra un daño y en ese sentido a eso lo reclama. Está claro que un tercero no podría reclamar, salvo que lo hiciera a través de una acción subrogatoria y a través de alguno de los sistemas. Entonces, el demandado naturalmente es el que causó el daño, pero también puede ser alguno de los que son responsables en la cadena regular de solidaridades. Ustedes saben que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece las solidaridades cuando se da una situación de riesgo o vicio de la cosa, y será la parte la que eventualmente pueda, digamos, deslindar responsabilidad invocando que no tuvo culpa en ese sentido. Se han discutido algunas cuestiones vinculares, pero lo importante es cómo se deben valorar los daños punitivos. O sea, para poder valorar la conducta, que es lo que determina que un tribunal puede imponer esta multa civil o esta sanción civil, se tiene que tomar algunas cuestiones. Está claro que esto, al ser una valoración judicial, deberá analizarse el contexto, deberá analizarse distintas matices para, en función de eso, no solamente determinar si procede o no el daño punitivo, sino también cuál es su cuantificación adecuada a los efectos de que se pueda fijar adecuadamente su monto. Hay que tener en cuenta la gravedad de la falta. Obviamente, cuando es un daño de salud o alguna situación grave que pueda afectar al consumidor, no es lo mismo que algún daño patrimonial menor. La situación del dañador, que puede ser una experta en estos conocimientos y que pueda tener una clara conciencia de estas situaciones en las cuales no se pueden dar. También cuál fue el beneficio que el prestador o el proveedor tuvo, porque no es lo mismo cuando no tuvo ningún beneficio que cuando a expensas del consumidor o de los consumidores se genera alguna situación. ¿Sí? La posición de mercado, los beneficios procurados por el acto ilícito, el carácter antisocial y grave de la situación. Hay algunos temas muy sensibles en la sociedad, pueden tener que ver con menores, con cuestiones de género, etcétera, que
pueden determinar una aplicación del daño punitivo mucho más grave que otras situaciones. Además, el juez lo que procura es una disuasión de la conducta. Esto significa que la conducta que realice el agente, digamos, tenga alguna intención de no realizarla por miedo a volver a ser sancionado. Y por supuesto tiene que ver también con la cantidad de empleados comprometidos, afectados, los sentimientos y algunas cuestiones. Lo que sí hay que aclarar es que el daño moral es distinto del daño punitivo. El daño moral tiene que ver con la afectación de los legítimos sentimientos, de afectación de intereses extrapatrimoniales o una cuestión que esté vinculada con estos sentimientos, y otra cosa es el daño punitivo, que lo que procura es esa situación. Obviamente que estas pautas que he mencionado se vinculan como vasos comunicantes, en donde a lo mejor alguna situación puede ser más grave y otras pueden determinar esta situación. El problema central que tiene es cuánto por daño punitivo, o sea, cuál es la cuantificación adecuada que debe realizar el juez para poder fijar. Y han aparecido muchas fórmulas en la doctrina que la verdad que no tienen, en mi opinión, un justificativo. Este es lo que todos los operadores jurídicos queremos de fórmulas para poder tener previsibilidad y para poder cuantificar monetariamente algo que muchas veces es difícil de cuantificar en la práctica. Pero el hecho de que se dé esa circunstancia no significa que esas reglas matemáticas no tienen, porque estas reglas matemáticas tienen los insumos que son las variables. Y la materia en variables de daño punitivo es muy difícil determinar cuántas veces se repite la conducta, y estas cuestiones que son las que terminan determinando cuál es el valor, están. Entonces, las veces que a mí me ha tocado ver en la jurisprudencia cláusulas, fórmulas matemáticas aplicables, realmente están distorsionadas, o las variables que finalmente se tienen que aplicar son tan subjetivas que a la larga se mantiene la misma subjetividad disfrazada de una fórmula académica. Lo que sí es importante tener en cuenta es que tiene que existir un principio de congruencia, y esto es importante porque en general el juez no podría condenar por daño punitivo a un consumidor que no lo haya reclamado, o el juez tampoco podría poner una multa mucho mayor para un consumidor que haya pedido una multa menor. En la práctica jurisprudencial se han aplicado los daños punitivos para problemas con telefonía celular, servicios médicos, aparición de objetos en gaseosas o bebidas, traducción de prospectos médicos, cuestiones vinculadas con vehículos, cuestiones vinculadas con seguridad, con rótulos de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi opinión es que hay muy pocos casos en donde la sanción o la gravedad de la multa genera, digamos, en algún punto un llamado de atención a la comunidad empresaria o a la comunidad de proveedores para decir que hay que tener cuidado con incumplir. Cuando yo aplico el daño punitivo de manera corriente, puntual y sistemática, pero son daños o indemnizaciones muy pequeñas, la verdad que el incentivo no lo genera, y en este sentido se pueden generar algunos inconvenientes. En fin, son estas algunas pautas muy puntuales para poder entender la aplicación del daño punitivo en el ordenamiento argentino. Muchas gracias.